Hola, soy Beatriz Rey y en el objeto de aprendizaje de hoy voy a comentaros cómo graduar y dividir objetos en AutoCAD. Los objetivos, en primer lugar, muy importante es que comprendáis la diferencia entre dividir y graduar. ¿Vale? En segundo lugar es que al finalizar la sesión seáis capaces de segmentar objetos a distancias fijas. Y en segundo lugar que también seáis capaces de dividir objetos en un número concreto de partes iguales. Para ver todo esto vamos a trabajar directamente ya en AutoCAD. Y bien, en primer lugar, comentaros un poco de lo que se trata estas órdenes de graduar y dividir. En teoría no vamos a realmente a partir objetos, ¿vale? Imaginaos que tenemos una línea. Lo que vamos a hacer es esa línea marcarle subdivisiones por medio de puntos, pero no vamos a romper la línea en distintos segmentos, ¿vale? Primero quiero que tengáis claro ese concepto. Es simplemente marcar divisiones que luego nosotros vayamos a utilizar como ayuda en nuestro dibujo por el motivo que sea. ¿Vale? Entonces simplemente vamos a marcar puntos. Por tanto, como vamos a marcar puntos, en primer lugar voy a cambiar el formato del tipo de punto para que los podamos ver bien en pantalla. Entonces voy a formato tipo de punto, marco por ejemplo esta forma de indicar el punto y lo doy a aceptar. ¿Vale? Así veremos los puntos cuando los dibujemos. Y luego pues vamos a dibujar una línea y vamos a dividirla o graduarla. Y vemos la diferencia entre las dos órdenes. ¿Vale? Tengo esta línea aquí dibujada. Bien, en primer lugar vamos a ver la orden dividir, ¿vale? Entonces, para ver la orden dividir lo que hace es este segmento, mida lo que mida, lo va a dividir en un número de partes que yo le indique, en 5 partes, en 6, en las que yo le diga, ¿vale? En partes todas ellas iguales, esa es la orden dividir. Esa orden está aquí en dibujo, punto, dividir, ¿vale? Está ahí un poco escondida porque como realmente lo que hace es dibujar puntos, se encuentra dentro del menú de punto, ¿vale? Dibujo punto, ¿vale? Dibujo punto, le doy a dividir y entonces lo primero que me pide es que indique el objeto que quiero dividir, ¿vale? Simplemente pincho en cualquier punto de la recta y se queda seleccionado. En segundo lugar, me pide el número de segmentos en que quiero dividirlo, ¿vale? Le voy a dar, por ejemplo, 5 segmentos, ¿vale? Le doy a 5, ¿vale? Y entonces ese es el resultado. La línea, si la seleccionáis, veis que sigue siendo un único objeto. Lo único es que ese objeto ahora tiene marcadas subdivisiones por medio de puntos, ¿vale? Tengo en concreto 4 puntos que me marcan las 5 subdivisiones que yo le he pedido. Si midiéramos la longitud de cada una de estas subdivisiones entre el extremo y el primer punto, entre el primer punto y el segundo, todas ellas serían iguales, ¿vale? Bien. Vamos a ver ahora la segunda orden que os he comentado, que es la orden graduar, ¿vale? En graduar, para ver la diferencia voy a dibujaros una línea por aquí, ¿vale? Parecida a la anterior, le doy a intro. Pero ahora, en lugar de dividirla en 5 partes, lo que voy a hacer es indicarle que quiero dividirla en segmentos de una longitud determinada, ¿vale? Bien, en este caso, pues esta línea tiene una longitud bastante elevada, ¿vale? Fijaos que aquí estoy en el eje X, estoy en 40 más o menos, y aquí estoy en 300 algo, ¿vale? Voy a dividirla, por ejemplo, en segmentos de longitud 50, ¿vale? Vamos a ver cómo quedaría. Entonces, para graduarla en segmentos de longitud 50, me vengo a dibujo, punto, y le doy a graduar, ¿vale? Fijaos que cuando lo que sé es la longitud, le doy a graduar, cuando sé el número de segmentos, le doy a dividir, ¿vale? En este caso le doy a graduar, pincho cerca de uno de los dos extremos de la recta, ahora luego os digo por qué, y entonces indico la longitud del segmento, que en este caso le voy a dar 50, ¿vale? 50, le doy a intro. ¿Vale? Entonces, ha dividido esa recta en segmentos de longitud 50, empezando desde el extremo de la recta que esté más cercano al punto que yo le había indicado para seleccionar la recta. ¿Vale? Si os habéis fijado, he pinchado cerca de esta parte de abajo. Entonces ha empezado con un segmento de longitud 50 y así ha seguido con segmentos de longitud 50 sucesivamente hasta llegar a este último punto. El trozo que queda desde ese último punto al final de la recta ya no tiene por qué medir longitud 50 porque en este caso la recta no tiene una longitud múltiplo de 50, con lo cual todas las divisiones serían iguales menos la última, ¿vale?
Esa es otra diferencia importante con la orden dividir. En dividir siempre consigo partes iguales, con graduar son todas las partes iguales menos la última, que puede ser igual si coincide que la recta tiene una longitud múltiplo de la longitud que yo le he dado como para graduar, pero en el caso general no tiene por qué ser así, con lo cual lo general es que pasa lo que ha sucedido aquí, ¿vale? Es importante el lado que indique por eso, porque empieza a graduar en el extremo más cercano al punto que yo le doy. Si pincho aquí, empieza desde la parte de abajo. Si hubiera pinchado por aquí arriba, hubiera empezado a graduar desde la parte de arriba hacia aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta sería la forma de funcionar. Vamos a ver aún un ejemplo más, que sería con círculos. También lo podéis aplicar, ¿vale? Simplemente para que veáis que funciona igual. Yo puedo dibujar un círculo y le puedo dar también a dibujo punto, por ejemplo, dividir, ¿vale? Funcionaría con cualquiera de las dos órdenes. Le doy a dividir, el objeto que quiero dividir sería el círculo, el número de segmentos, por ejemplo, 8. ¿Vale? Entonces automáticamente divide el círculo en arcos de longitud igual y lo divide en 8 partes. El círculo, igual que antes, sigue siendo un único objeto, pero tengo marcados los puntos que marcan las subdivisiones que me interesan. Bien, con esto sí que habríamos terminado de ver la forma de funcionamiento de las órdenes de dividir y graduar y voy a plantearos un ejercicio para que lo podáis practicar. ¿Vale? La idea con el ejercicio es que es un ejercicio muy sencillo, simplemente realizar el dibujo que veis ahí utilizando los comandos graduar y dividir. ¿Vale? No es necesario indicar las cotas, ¿vale? Fijaos que simplemente tenemos un círculo con unas subdivisiones marcadas por medio de puntos y unas rectas que se trazan uniendo esos puntos. Y por otro lado hay una recta inclinada a 45 grados que tiene una longitud total de 43 y está graduada de 5 en 5 empezando desde este extremo, ¿vale? Con eso lo podéis practicar todo lo que hemos visto en la sesión de hoy.